Cruzar un país de norte a sur en autocaravana siempre es un reto. Pero hacerlo en Albania es, además, un viaje en el tiempo. Después de dejar atrás los paisajes del norte en Shkodër, de respirar el mar en Durrës y de alucinar con la energía y el colorido de Tirana, nuestra ruta nos ha traído hasta aquí. Gjirokastër no se construyó sobre la tierra, se talló directamente en la montaña. Conocida legítimamente como la ciudad de piedra y protegida por la UNESCO. Esta joya otomana es un laberinto fortificado que ha sobrevivido a imperios, guerras y al aislamiento más severo. Disfrutar de las vistas del barrio de Pazar es entender la arquitectura del siglo XIX, donde las majestuosas casas-torre, las culé, se alzaban no solo como hogares, sino como auténticas fortalezas defensivas para las familias nobles. Pero el corazón histórico late en lo más alto, su imponente castillo, una de las fortalezas más grandes de los Balcanes. Entre sus muros grises se esconden prisiones de la época comunista y pasadizos que susurran secretos medievales. Si las ciudades albanesas las construyó el hombre, el Cañón de Osum es la obra maestra de la naturaleza. Conocido como el Gran Cañón de Albania, esta descomunal brecha de más de 20 kilómetros de largo es el resultado de millones de años de erosión paciente. El río Osum ha excavado las entrañas de la tierra, esculpiendo paredes de roca caliza que se elevan hasta los 80 metros de altura, creando un paisaje de pasadizos ocultos, cuevas misteriosas y gigantescas paredes verticales. Llegar hasta aquí en autocaravana es saborear la Albania más indómita. Las carreteras que bordean el cañón exigen atención, pero la recompensa a cada kilómetro es indescriptible. Asomarse a los miradores que cuelgan literalmente sobre el vacío, o cruzar sus puentes suspendidos, despierta esa adrenalina pura que solo el viaje de exploración te puede dar. Es el sitio perfecto para desconectar del asfalto, estirar las piernas junto a nuestros compañeros peludos.
Cruzamos las montañas del sur para llegar a Berat, apodada con razón, la ciudad de las 1000 ventanas. Pero para entender la verdadera historia de este lugar, hay que mirar más allá del cristal. Berat es una de las ciudades más antiguas de Albania, un enclave donde el río Osun divide dos mundos que, milagrosamente, aprendieron a convivir en paz. A un lado del río se alza Mangalem, el antiguo barrio musulmán, al otro, conectado por un precioso puente arqueado, descansa Gorica, el barrio cristiano de calles empedradas. Mientras gran parte de Europa se desangraba en guerras de religión, Berat se convirtió en un oasis de tolerancia. El ejemplo definitivo está en lo más alto, en su imponente castillo del siglo XIII, la Cala. Dentro de esta fortaleza fortificada no solo se libraron batallas contra los ejércitos bizantinos y otomanos, aquí dentro, las mezquitas y las iglesias ortodoxas compartieron el mismo suelo durante siglos. Caminar por su ciudadela, que a diferencia de otros castillos del mundo sigue estando habitada hoy en día, es respirar la historia viva de una comunidad que protegió su diversidad como su tesoro más preciado. Dejamos atrás Albania y cruzamos la frontera para adentrarnos en Macedonia del Norte, con un objetivo claro, el legendario lago Ohrid. Este espejo de agua, protegido por la UNESCO, esconde en sus orillas uno de los lugares más fascinantes de los Balcanes, la Bahía de los Huesos. Es aquí a la izquierda. Digo, perdón, a la derecha. Sí, que sí.
Al ver este poblado de cabañas de barro y paja suspendido sobre el agua cristalina, parece que nos hayamos metido en una película, pero es historia pura. Estamos ante la reconstrucción exacta de un asentamiento de la Edad del Bronce y del Hierro, entre los años 1200 y 700 a.C. Los arqueólogos descubrieron en el fondo del lago miles de pilotes de madera clavados en el lodo, herramientas de piedra, vasijas y, sobre todo, una cantidad inmensa de huesos de animales, de ahí su nombre. Aquellos primeros habitantes de Ohrid construyeron una gigantesca plataforma flotante conectada a tierra por un puente levadizo para protegerse de los depredadores y de otras tribus. Caminar hoy entre estas chozas es hacer un viaje directo en el tiempo de más de 3000 años. Antes de ponernos el traje de historiadores y adentrarnos en las calles de una de las ciudades más sagradas de los Balcanes, tocaba cumplir con un ritual sagrado de nuestra ruta, el disfrute de nuestras compañeras de viaje. Nos instalamos a la orilla del lago y dejamos que Urfa y Nala dieran rienda suelta a su energía. Verlas correr por la orilla y pegarse un buen chapuzón en las aguas transparentes del lago Ohrid es la viva imagen de lo que significa viajar con la casa a cuestas. Para ellas no hay fronteras ni monumentos, solo la libertad de un agua limpia que invita a jugar a cualquiera. Ya frescas, cansadas y felices, llega el momento de cruzar las murallas y descubrir los secretos de la Jerusalén de los Balcanes. Llegamos a Ohrid, una ciudad que es un auténtico museo a cielo abierto y el corazón espiritual de Macedonia del Norte. Su importancia histórica es colosal, se decía que la ciudad llegó a tener 365 iglesias, una para cada día del año, lo que le valió el sobrenombre de la Jerusalén de los Balcanes. Pero Ohrid no solo fue un centro religioso, fue el faro cultural de todo el mundo eslavo. Fue aquí, en el siglo IX, donde San Clemente y San Naum, discípulos de los famosos Cirilo y Metodio, fundaron la Universidad Literaria de Ohrid. En este rincón del mundo se perfeccionó y se difundió el alfabeto cirílico, el mismo que hoy escriben millones de personas desde Europa del Este hasta Rusia. Caminar por su casco antiguo, bajo la sombra de la gigantesca fortaleza del zar Samuel que corona la colina desde el siglo X, es pisar los cimientos de la identidad de toda una región. Toda gran etapa tiene su final, y hoy nos toca despedirnos del agua dulce de Ohrid para poner rumbo al este. Cruzamos Macedonia de punta a punta, viendo cómo el paisaje va cambiando a medida que nos acercamos a una nueva frontera. Rumbo a Bulgaria. Viajar sobre ruedas te permite sentir la transición de los mapas en tu propia piel.
Dejamos atrás los valles abiertos y empezamos a subir hacia el Parque Nacional de las Montañas de Rila. La carretera se estrecha, el aire se vuelve más frío y puro, y nos vemos rodeados por bosques colosales que parecen salidos de un cuento de invierno. Pero eso, ya te lo contaremos en la siguiente etapa.